Hola, bienvenidos a mi canal. Como ustedes lo pidieron, voy a empezar una serie de videos explicando este mundo. Así que los invito a suscribirse y estar atentos al canal, porque además de Cazadores de Sombras, voy a estar subiendo otras series y películas que me vayan pidiendo. Ahora sí, empecemos con el video. Los Cazadores de Sombras son una raza secreta de seres humanos que nacen con sangre angelical. Ellos se encargan de atrapar demonios que han existido durante al menos 1000 años. Mientras estuvieron luchando contra ellos, crearon su propia cultura y civilización. Como dije, su principal objetivo es proteger a los humanos, o como ellos los llaman, mundanos. Los cazadores buscan la paz en el mundo de las sombras y mantenerlo oculto de los mundanos, mientras protegen a los habitantes de ambos mundos. A pesar de su ascendencia, los cazadores de sombras son mortales y por lo tanto vulnerables a la vejez y la muerte. Sin embargo, su sangre angelical les otorga habilidades especiales que les permiten tener ciertas habilidades que los humanos no tienen. Y todo esto gracias a las runas. Pero antes de explicarles qué hacen estas runas, quiero contarles la historia de cómo surgieron los cazadores de sombras. Hace 1000 años, poco después del año 1000 después de Cristo, la Tierra fue invadida por demonios. Jonathan, un mortal muy preocupado, decidió invocar al ángel Raziel para que salvara a la humanidad. Al ver la honestidad y nobleza de su deseo, el ángel obedeció y mezcló su sangre con la de Jonathan en la copa mortal, para crear guerreros que librarían al mundo de los demonios. Jonathan bebió esta mezcla y el ángel le dio los otros 2 instrumentos mortales. El ángel, al cumplir este deseo, prometió no relacionarse más con ellos. Entonces Jonathan, a través de este ritual, tiene un poco de la sangre del ángel corriendo por sus venas. Con la ayuda de los instrumentos, los cazadores de sombras se van a dedicar a la erradicación de los demonios en la tierra. Luego de esto, un grupo de hombres y mujeres bebieron de la copa, convirtiéndose en cazadores de sombras. Al reproducirse, sus hijos heredaron la sangre angelical de sus padres y así sucesivamente hasta ver una gran cantidad de cazadores. Estos cazadores de sombras viven en Idris, un país escondido de los mundanos que el ángel Raziel se encargó de dejarles. Su capital y única ciudad se llama Alicante. Se dice que el país está rodeado de montañas que solo pueden atravesar durante el verano. La mayoría de los cazadores de sombras provienen de Idris, y muchos crecen y se entrenan allí. Idris está en Europa Central, es un pequeño país entre Alemania y Francia, con hechizos protectores por todas partes que impiden la entrada de mundanos. Cuando alguien intenta cruzar la frontera hacia Idris, simplemente son transportados a la siguiente frontera sin darse cuenta. Idris es principalmente bosque, lleno de nidos de vampiros y manadas de hombres lobo. Hay un pequeño sistema de pueblos a lo largo de Idris. Estos pueblos no son muy grandes y están todos orientados alrededor de la ciudad Alicante, también conocida como la Ciudad de Cristal. Se llama la Ciudad de Cristal debido a la presencia de las torres demoníacas que protegen la ciudad contra los ataques de los demonios, donde la luz se refleja y parece de cristal. Toda la ciudad en sí está iluminada y alimentada por luz mágica. Además de todos estos datos, hay más sobre su vida cotidiana y sus leyes, pero eso lo voy a dejar para otro video porque quiero contarles un poco cómo funcionan los poderes de estos cazadores. Como les expliqué al principio del video, el ángel les otorgó a estos cazadores de sombras unas marcas, conocidas como runas, que son símbolos que les dan habilidades sobrenaturales. Se sabe que existen runas angelicales y también demoníacas. El ángel Raziel les dio esta posibilidad a los cazadores de su creación para poder defenderse de los demonios. Estas runas se queman en la piel de los cazadores usando estelas, que es una herramienta que se usa para dibujar las runas en la piel o también en objetos. Estas estelas están hechas de adamas, un material celestial. Estas estelas son fabricadas por las hermanas de Hierro, que en otro video les explicaré quiénes son, porque no quiero confundirlos ya que en este video hay muchísima información. Todas las runas están registradas en el libro del pacto y también se ha hecho una copia en el libro gris, que es un libro especialmente diseñado con cada runa colocada en sus páginas. Estas copias tienen que ser hechas especialmente debido a que las estelas están hechas de un metal sagrado
que queman el papel normal. La primera runa fue la marca bíblica de Caín. Esta marca fue puesta en Caín, uno de los hijos de la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva. Fue el portador de la que se cree que es la primera runa registrada. Esta runa fue puesta como castigo por matar a su hermano menor, Abel. Fue maldecido a sobrevivir la eternidad y cualquiera que quiera hacerle daño, se le devolverá todo ese daño multiplicado 7 veces. A pesar de tener esta gran protección, es vista como una maldición porque tuvo que vivir eternamente. Esta marca está entre las antiguas runas angelicales, que no aparecen en el libro gris, por lo tanto no deben ser usadas en cazadores de sombras. Hay muchísima información sobre esta historia, pero hoy solamente les voy a hacer una introducción. Si bien las runas causan cierta inquietud y un ligero dolor punzante, la mayoría de las runas en realidad no causan daño contra un cazador de sombras. Cuando los jóvenes cazadores de sombras están listos para comenzar su entrenamiento formal, generalmente alrededor de los 10 años o 12, reciben su primera runa. Esta primera runa es generalmente colocada en el dorso de la mano dominante del cazador. Esta marca sirve para mejorar y enfocar la vista, dándole a la persona una percepción extrasensorial, lo que le permite al cazador de sombras ver eventos más allá de su vista, y también con su entrenamiento y práctica, identificar a los subterráneos a la vista. Aunque por lo general, esta es la primera runa que se le da a un cazador, puede ser cambiada por diferentes motivos y asignarle otra runa por primera vez. Esta primera runa generalmente se marca sobre ellos en una ceremonia formal realizada por los hermanos silenciosos. Si bien la mayoría de las runas están destinadas a usarse en la piel de los cazadores de sombras, muchas runas también se pueden aplicar en objetos físicos, lo que brinda una variedad de efectos y habilidades. Muchas de estas runas se colocan en sus armas para evitar que los demonios se curen cuando son heridos por ellos. Otros se utilizan para bloquear y desbloquear puertas, crear incendios y una amplia gama de otras habilidades. Las runas son lo que diferencian a los cazadores de sombras de los humanos promedio, ya que son los únicos seres que pueden llevar las marcas del ángel. Cuando se dibujan sobre mundanos, queman la piel, y las marcas poderosas podrían volverlos locos y convertirlos en repudiados. Si quieren saber más sobre esta consecuencia, les puedo hacer un video explicando todo a detalle. Otro ejemplo es la enfermedad demoníaca que causa la licantropía en los hombres lobo. Todo esto evita que las marcas surtan efecto en ellos, mientras que otros subterráneos, que están marcados, no pueden soportar las runas y, como los mundanos, pueden volverse locos o morir al contacto. La única excepción es la runa de la alianza, que fue diseñada específicamente para aplicarse tanto a los cazadores de sombras como a los subterráneos. Si se preguntan qué es un subterráneo, son seres sobrenaturales y criaturas híbridas que habitan el mundo de las sombras. Subterráneo es un término ampliamente usado para referirse a seres que son parte humano y parte demonio, e incluso se dice que son la contraparte demoníaca de los cazadores de sombras, quienes son parte humano y parte ángel. Estos subterráneos incluyen a los hombres lobo, vampiros, brujas y hadas. Ahora volviendo a las runas, esas marcas son una parte integral de la identidad de un individuo como cazador de sombra. Cuando uno viola la ley con la suficiente severidad como para justificar una expulsión de la sociedad de cazadores de sombras, o cuando elige irse por su propia voluntad, el cazador de sombras es despojado de sus marcas, un proceso que es terriblemente doloroso. Si bien esto normalmente solo convierte a un cazador de sombras en un mundano, la clave ocasionalmente ha hecho que el antiguo cazador de sombras se convierta en renegado, para servir como tortura o castigo, aunque este último desde entonces ha sido prohibido por la ley. Aunque la mayoría de las runas tienen un poder inmenso, hay runas utilizadas por los cazadores que son puramente simbólicas. La runa del amor, por ejemplo, es simplemente un símbolo del amor de dos personas y no puede crear el sentimiento real. Lo mismo puede decirse de la runa de luto, que no puede disminuir la pérdida que sienten las personas que lo usan, y solo honran a los muertos y simboliza el dolor de la muerte de sus seres queridos. También hay runas de paz que se ven en la ciudad silenciosa y se pueden usar para calmar la mente de alguien y darle un sueño reparador. Aunque por lo general las runas se dibujan completamente, existen algunas que se pueden dibujar en un principio y se terminan de dibujar cuando el cazador de sombra desea activarlas.
La fuerza y la eficiencia de las runas se basan y se relacionan con el talento del cazador de sombras para inscribir la magia rúnica, especialmente la fuerza y precisión de la marca dibujada. Si una marca está mal dibujada, no tendrá ningún efecto. Del mismo modo, si se usa la estela para dibujar símbolos aleatorios que no sean rúnicos. Esto solo va a producir una sensación de calor helado, pero no va a tener ningún efecto. Cuanto más cerca se coloca una runa del corazón, más eficaz es. Algunas runas se colocan en manos, brazos y piernas porque apuntan a esa área en particular. La fuerza con la que se dibuja la runa también es un factor en su duración. Cuanto más presiona alguien al dibujar la runa, hace que dure más. Además, las marcas hechas por los Parabatai son más fuertes que otras runas. Estos Parabatai son dos cazadores de sombras que están vinculados por un juramento que une sus almas. Los Parabatai luchan juntos como compañeros para toda la vida, unidos por ese juramento, independientemente de su género. Su vínculo no se refleja solo en su cercanía y la disposición a dar la vida por el otro, sino también en el juramento y un jurado delante del consejo. Es por esto que sus marcas son más fuertes que otras, porque se basa en la fuerza duplicada de los compañeros. En otro caso especial, Clary Frey, una de las protagonistas de esta historia, tiene sangre ángel adicional que le da el poder de crear nuevas runas. Esto significa que además puede colocarse runas a sí misma, y estas marcas suelen ser más poderosas que las que colocan otros cazadores de sombras. Pero lo único malo es que esta acción la debilita, ya que requiere mucha energía. Cuando estas runas se dibujan en la piel y están frescas, tienen un color negro. Cuando se dibujan en objetos pueden tener diferentes colores, como rojo, plateado o dorado, o también entre otros colores. Hay algunas runas que son temporales y se desvanecen con el tiempo. Estas runas casi siempre dejan una leve cicatriz blanca o plateada como un recordatorio de la runa que una vez se colocó allí. Estas runas tendrán que dibujarse nuevamente para que sus efectos se sintieran nuevamente. Otras runas como la runa para bodas, rituales para Batai y algunas para el luto son permanentes. Estas runas nunca se desvanecen y sus efectos actúan constantemente en el cazador de sombras en el que fueron colocadas. En el caso de las runas nupciales, aunque son permanentes, pueden partirse por la mitad en un proceso muy doloroso. Al igual que con las runas para Batai, que se desvanecen cuando el vínculo se rompe o se corta, algo mucho más difícil de hacer que la terminación de un matrimonio. A pesar de la capacidad innata de la mayoría de los cazadores de sombras para llevar runas, algunos cazadores de sombras, aunque solo unos pocos, son resistentes a las marcas. Para otros puede ser un poco más doloroso en comparación con la experiencia de otro. Sin embargo, algunos pueden rechazar la primera marca que reciben por completo, lo que los enviaría a un estado de shock o locura, causándoles un dolor insoportable y una agonía que se sufriría a través de una fiebre tan intensa que solo se salvaría si la marca se corta. Si esta persona no es capaz de soportar las marcas, ya no sería un cazador de sombras. Esta fiebre puede durar una cantidad de tiempo indeterminable, semanas, meses, posiblemente más. Si bien uno podría morir durante este tiempo, si el cazador de sombras sobrevive a la terrible experiencia con la marca intacta, lo que puede pasar por pura voluntad, puede vivir y llevar runas normalmente sin un riesgo de peligro en el futuro. Si bien hay otras runas existentes, las únicas runas que los cazadores de sombras pueden usar son las que se encuentran en el libro gris. Las runas demoníacas que son accesibles para los brujos y que a menudo se usan para invocar, están prohibidas por la ley y tampoco pueden funcionar junto con la sangre de los cazadores de sombras. Hay algunas runas muy poderosas, solo accesibles para aquellos que se convierten en hermanos silenciosos y hermanas de hierro. Estas runas se encuentran en las partes ocultas del libro gris y les otorga una magia diferente, lo que les permite realizar sus deberes exclusivos de su organización. Hay muchísima información sobre las runas, los cazadores de sombras y este gran universo. Si no mencioné algo, planeo hacerlo en otro video. Quería hacer este video introductorio para las personas que no recuerdan o no conocen exactamente la historia. Los invito a dejarme un comentario contando qué les gustaría discutir en otro video sobre este universo.
Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.